Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos un gran programa para ustedes, un especial del Rapidín, porque tenemos el privilegio, y de verdad que es un privilegio para todos, de poder escuchar al doctor Antonio Lascano. Ustedes saben que el doctor Antonio Lascano es biólogo, es un hombre que se ha dedicado durante muchos años a la biología evolutiva, sobre todo al origen de la vida. Es un divulgador, además de la ciencia, un hombre sencillo, divertido, inteligente, doctor en ciencias de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha trabajado lo mismo en Francia, que en las Galápagos, que en Italia, que en fin. Y bueno, les voy a contar un dato curioso que yo no me sabía del doctor Antonio Lascano. Fíjense que él formó parte de la NASA como miembro del Instituto de Astrobiología. Él sí no me la sabía, Toño. Bueno, lo que ocurre fue que hace ya como 20 años, algo así, la NASA decidió organizar toda la distribución de presupuesto que tenía en cosas que tenían que ver con la vida en un programa que se llamó Astrobiología. Y yo siempre fui un poco escéptico porque dije, esto no va a prosperar. Y lo que ocurrió fue que ese instituto, eso lo convirtió en un instituto y luego lo convirtió en una nueva ciencia. Y Octavio Paz decía que si tú le rascas la piel a un estadounidense, siempre hay abajo una mezcla de empresario, predicador y vaquero. Exactamente lo que ocurrió, porque empezaron a hacer de la astrobiología una especie de religión, de ciencia nueva, y predicaban auténticamente. Entonces yo era de la parte científica, un año, de hecho, 2 años, no me acuerdo, me tocó coordinar la distribución de presupuestos y yo veía pasar los millones, ¿no? Cuando nos reuníamos en los comités. Dejó cosas buenas, la astrobiología, dejó, por ejemplo, empleos temporales para gente que estaba haciendo postdoctorados, impulsó mucho la biogeoquímica, la relación de los seres vivos con la composición geológica, geoquímica del planeta, y creó una serie de expectativas que luego no se cumplieron. A mí lo que más me incomodó siempre de ese instituto fue la idea de que decían que iban a buscar el origen, la distribución y la evolución de la vida en el universo. Caray. Nada ambicioso, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo porque el único ejemplo de vida que tenemos es la Tierra, ¿no? Pero fue una experiencia muy interesante y me dejó buenos amigos. Y en fin, digo, luego, yo creo que lo más sorprendente de la NASA en realidad es la manera en que funciona a pesar de la burocracia, ¿eh? Sí. Así es. Bueno, pues hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros al doctor Antonio Lascano, y Jaime Guerrero y yo te damos la bienvenida, Antonio, porque pues fíjense que el doctor cree que yo entiendo cosas que no entiendo, y yo le agradezco mucho la suposición, y que Jaime también entiende cosas que no entendemos, pero lo que sí entendemos es que publicó un artículo con otro grupo de investigadores en la revista Nature. Ustedes saben que es una de las revistas más importantes a nivel internacional para la publicación de documentos, de artículos, de investigaciones que tienen que ver con el mundo de la ciencia en todos sus matices. Y este artículo tiene que ver con algo que nos preocupa muchísimo actualmente, pues a todo el mundo y también desde luego a los mexicanos, porque tiene que ver con el COVID-B2 o COVID-19. Y en este texto, que ahorita vamos a tener el gran gusto de que el doctor Lascano nos explique, se propone un medicamento, no sé cómo llamarlo, una sustancia que es el sofosbuvir, y que de cariño ya luego en el mismo artículo le dicen sof, y me parece mucho más fácil, que podría abrir un camino
que tanto necesitamos, pues para sobrellevar, para curar, para prevenir quizá el COVID-19. Doctor Lascano, pues te escuchamos. ¿Qué es el sofosbuvir? Bueno, miren, la idea básica es una idea muy simple y en realidad lo que fue maravilloso, yo sigo encontrando maravilloso, fue que 5 grupos de manera simultánea e independiente llegamos a la misma conclusión. Un grupo en Egipto, 2 grupos en Irán, 2 grupos en Estados Unidos, bueno, 6 grupos incluyéndonos a nosotros. Y la idea es muy sencilla. Si ustedes quieren que una célula se reproduzca, por ejemplo, una célula de la piel o una amiba o una célula de una planta de aguacate, si ustedes quieren que un virus de DNA o un virus de RNA se repliquen, se multipliquen, se necesita un ácido nucleico, donde de manera muy mecánica, muy simplista, puede uno decir que está almacenada la información genética, y este ácido nucleico es leído por una molécula, una proteína, que es una enzima, es decir, tiene actividad catalítica, que se llama polimerasa. Polimerasa porque va pegando uno a uno los componentes de los ácidos nucleicos. Pega desoxirribonucleótidos en el caso del DNA, pega ribonucleótidos en el caso del RNA. Eso es algo que se conoce bien. Desde hace muchos años, por ejemplo, cuando empezó la pandemia de SIDA, se buscó inhibir la polimerasa para evitar que el virus se multiplicara. Suena una estrategia muy lógica. Así las cosas, hace unos años entró a mi laboratorio un médico que quería hacer el doctorado, quería dedicarse a la investigación, me lo mandó una amiga muy querida, Ana Flisser, y yo le propuse que desarrolláramos una idea que habíamos medio insinuado algunos, pero nadie la había demostrado en detalle, que era ver cómo eran las polimerasas del aguacate, de la piel o de la amiba. Y el problema ese resultó ser un poco más complicado de lo que creíamos, eso pasa mucho en ciencia, y entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo son las polimerasas de los virus de RNA. Y para nuestra sorpresa, todas las polimerasas de los virus conocidos de RNA, el virus de la influenza, de la hepatitis, del SIDA, del, ébola, del ébola, resultaron ser homólogas. Homóloga en biología quiere decir que tienen un origen común. Por ejemplo, si yo comparo los dedos de mi mano y lo comparo cada hueso de mi mano con el hueso de un ala de un murciélago, un anatomista va a poder decir, mira, este huesito corresponde a ese, etcétera, ¿no? Son homólogos, tienen un origen común, porque los murciélagos y los humanos tenemos un origen común que se pierde en los tiempos geológicos. Bueno, lo que Rodrigo demostró con su tesis de doctorado fue precisamente que todas las RNA polimerasas de virus conocidos tenían un origen común. Se publicó el artículo, nos dio mucho gusto, ha sido muy bien recibido y ahí quedó el asunto. ¿Esto cuándo fue, Antonio? Esto fue hace 5 años, cuando se publicó el artículo, en el 2015. Rodrigo hizo un postdoctorado en la Facultad de Medicina, luego regresó al laboratorio y ya venturosamente es investigador de la Facultad de Ciencias, estamos en el mismo laboratorio. Luego llegó otro estudiante que no hizo la tesis conmigo, José Alberto Campillo, que por cierto es amigo de tu hija Jaime, ahí en la facultad. Sí. Nos conocemos porque estamos muy cerca todos en el mismo pasillo. Y él también tenía interés en trabajar con los virus y estuvo viendo cómo los virus de RNA, contra lo que la gente cree no son tan antiguos. Él trabajó con Arturo Becerra, un antiguo estudiante mío, ya un colega, también le dirigí la tesis de doctorado. Y cuando empezó la pandemia del COVID-19, pues al igual que todo el mundo estábamos muy consternados y dijimos, bueno, a ver qué se puede hacer para ayudar. Y de repente
Rodrigo empezó a jugar con las polimerasas que tenemos representadas en la computadora. Como tú puedes tener un coche, el diseño de un coche o de una cuchara o de una chimenea representado en la computadora, y empezamos a comparar las secuencias, la estructura del virus de la hepatitis C con el virus del COVID-19. Y Rodrigo se dio cuenta que el sofosbuvir, que es el medicamento que engaña a la polimerasa, ahora vamos a ver cómo, encajaba perfectamente en los sitios activos, en los sitios funcionales de la polimerasa. Empezamos a ver con otros compuestos, eso era el que más nos llamó la atención. Escribimos un artículo rápidamente e invitamos a que fuera parte del equipo a Samuel Ponce de León, que es un amigo muy querido, un infectólogo muy distinguido, que ahora preside la Comisión de Coronavirus de la UNAM. Él está en el programa universitario de salud pública, que es especialmente importante dadas las condiciones actuales. Mandamos el artículo a la revista Science y Science dijo, no, muchas gracias, porque lo estamos aceptando en este momento más bien cosas de salud, de experimentos, de protocolos en el laboratorio o ensayos clínicos. Y entonces dijimos, pues vamos a enviarlo a Nature. Lo enviamos a Nature y pasaron 10 días y no nos contestaron. Dijimos, eso es rarísimo. Entonces se me ocurre preguntar, porque cuando dicen que no, te dicen que no enseguida. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! No, esto además, pues ya teniendo la pandemia encima, sintiendo cómo se iba acercando. Y escribimos y resulta que nos escribió otro colega y nos dijo, la editora que les recibió su artículo está indispuesta, le había dado COVID-19. Oh, Dios. Nada menos. Y nos dijo, ¿se va el artículo a Science Reports? Y dijimos, por supuesto. Cuando el artículo estaba siendo revisado, que todos los científicos ahora estamos abrumados porque nos llegan una enorme cantidad de textos para revisar, para analizar. Cuando estábamos en eso, nos llegó la primera revisión, que la pasamos bien, cuando llegó la segunda revisión en el Inter, se había publicado un trabajo donde también se proponía el sofosbuvir de un colega egipcio al que no conocemos, Abdo El-Fiki. Pero yo me fijé en su correo electrónico y él usa un correo electrónico del Centro de Física Teórica de Trieste, que es un gran centro extraordinario en Italia, creado por Abdus Salam, un físico que le dieron el premio Nobel, donde él básicamente se ha dedicado a promover la preparación de investigadores, lo que en esa época se llamaba del tercer mundo. Y entonces dije, bueno, si el FICI está allí seguramente, o está asociado, seguramente ha de ser muy bueno, porque no te aceptan así como así, claro, en ese lugar. Nos dio mucha confianza, nos pusimos a revisar con mucho cuidado su trabajo y nos dimos cuenta que él, en lugar de nosotros que habíamos usado una comparación evolutiva, nos dimos cuenta que él había usado una cosa que se llama molecular docking, que es exactamente equivalente a cuando un buque llega a un muelle. Ya ves que llega al muelle, atraca y está perfectamente... Embona muy bien. O, por ejemplo, cómo te embona, yo qué sé, la llave correcta en una cerradura. Entonces, pudimos incorporar el texto del FICI en las referencias a nuestro artículo, nos lo aceptaron y pues ya está allí. Ahora, ¿por qué nos interesó el sofosbuvir rápidamente? Uno, porque es un medicamento que está muy probado. Muy probado, no tiene efectos secundarios sobre los pacientes. Tú le puedes dar una medicina a un paciente que lo mate como efecto secundario, o lo deja ciego, o le provoca anemia, o yo qué sé. No, aquí nada de eso. Dos, es un medicamento que está aprobado por la FDA, la Federal Drug Administration en Estados Unidos, se usa también en México y de hecho México lo tiene entre los medicamentos que se le dan a los enfermos de hepatitis C. Y la tasa de éxito es altísima, más del 90%, no tiene efectos secundarios. Y claro, a un país le conviene mejor darle un medicamento, por costoso que sea, a un paciente, en lugar de someterla a cirugías para trasplante de hígados que no son tan comunes.
Entonces lo que ocurre es que, claro, el sofosbuvir es un medicamento costoso, muy costoso. Costosísimo. Un frasquito cuesta creo que 80,000 pesos, una cosa así. Pero en términos sociales, en términos médicos y en términos de un aparato de salud, te conviene más regalar esa medicina a tus pacientes, que es lo que hace el Seguro Social, en lugar de estar buscando hígados para trasplante, estar teniendo a la gente en los hospitales con todo el sufrimiento humano que eso implica y demás. Entonces, por esa razón se usa no solo en México, no solo en Estados Unidos, en muchos lugares. A nosotros realmente nos dio mucho gusto eso. Hubo gente que nos criticó porque dijeron que antes de saber que está distribuido por el Seguro Social, se preguntaban si nos había pasado una corta feria el laboratorio que lo produce, qué sé yo. Pero bueno, son estas confusiones, envidias, malas interpretaciones, qué sé yo, que realmente no nos afectaron mucho. Para nosotros lo que es muy alentador es que haya 6 grupos distintos de investigadores en distintos países con distintos enfoques que estamos proponiendo el mismo medicamento, porque son una especie de 6 ensayos distintos que se han hecho. Los criterios que hemos usado son diferentes, los resultados son igualmente prometedores y hay que decir que hay grupos de médicos que ya están acercándose a nosotros a ver si se pueda usar. Aquí hay otro punto que... A ver, Antonio, dame chance de preguntar algo. Yo quisiera decir algo sobre eso. Sí, y te cedo la palabra a Jaime. Sí, a ver, sí, el sofosbuvir es un medicamento relativamente reciente. O sea, no tiene ni 10 años en el mercado. Sí. Es un medicamento muy caro. En Estados Unidos llega a costar un tratamiento hasta $100,000. Sí. Es un medicamento, pero tiene una ventaja que, como tú dices, es un medicamento muy seguro para tratar hepatitis C, ¿sí? Sí. Entonces, yo quisiera saber cómo se les ocurrió a partir de ese medicamento que es usado sobre todo para hepatitis C, cómo relacionaron que podía ayudar en el COVID. Porque aunque el SARS-CoV-2, por un lado, y el virus de la hepatitis C son virus que no son parientes, sí comparten la misma molécula para replicarse. Se replican de la misma molécula con una molécula que se desarrolló independientemente de esos virus. Arturo Becerra usa un ejemplo que es muy bueno. Los perros tienen todos un origen común. Sí. Pero los perros fueron domesticados de manera independiente por distintas civilizaciones. La polimerasa tiene un origen común y en el curso de la evolución distintos virus la han estado usando. De manera que aunque el virus de la hepatitis C no sea un pariente cercano del SARS-CoV-2, ciertamente utilizan la misma molécula. Entonces, ese fue un primer indicador. El segundo indicador en realidad viene de hace 40 años, porque cuando empezó la pandemia de SIDA, ustedes recuerdan que al principio los pacientes fallecían. En realidad el proyecto tiene parte de su origen o de su lógica en lo que pasó hace 40 años con el VIH. Cuando empezó la pandemia, la gente moría muy rápidamente en condiciones terribles. Y la comunidad médica, los químicos, la industria farmacéutica, rápidamente se les ocurrió utilizar un medicamento que ustedes habrán oído mencionar, el AZT, que se había utilizado en los años 60 para tratar tumores. No funcionó para tumores. Y es una molécula que engaña a la polimerasa porque tiene un pedacito que se parece a un ribonucleótido. Entonces la polimerasa lo incorpora, pero se traba. El problema del AZT es que rápidamente los virus desarrollaron resistencia. Claro. Pero allí quedó ya muy clara la idea de que usemos moléculas para engañar a la molécula y parar el proceso. A ver, Antonio, aquí déjame hacerte una pregunta. Vamos a pensar que el virus tiene como cerraduras, ¿sí? Bueno,
y que esas cerraduras tienen una llave que entra para abrirla, ¿no? Así. Bueno, ustedes lo que hacen es mostrarle la llave, pero no es la correcta, digamos. ¿Por ahí va el asunto? Un pedacito sí es el correcto. Sí. Un pedacito sí es el correcto. Entonces engañas a la cerradura, pero una vez que está dentro, ya no te funcionó, ni puedes sacar la llave. Es como un anzuelo. Es como un anzuelo, exactamente. Claro. Es un anzuelo. O piensen en Caperucita Roja, ¿no? Llega de Caperucita Roja, la abuela le abre, se quita el capuchón y hasta ahí llegó la abuela, ¿no? Es un poco, engañas la polimerasa, la engañas químicamente. La engañas y ya no se puede reproducir. Así es, así es, así es. No se puede reproducir y hasta ahí llegó, ¿no? Con el AZT no funcionó. De hecho, el AZT se ha ensayado ahora con el COVID-19, pero la molécula, el sofosbuvir, engaña. Tú le administras al paciente el sofosbuvir, lo incorpora, se administra por vía oral, se incorpora, el hígado le quita unos pedazos que están para proteger la molécula, la polimerasa del virus lo ve, lo quiere utilizar y en ese momento se traba, porque la molécula que tú le pusiste tiene un flúor de más. Flúor como el de la pasta de dientes, el mismo. Se traba la molécula y se para la replicación del virus. Pero a ese mismo resultado llegamos 6 grupos con enfoques distintos. O sea, tú puedes decir que todos los caminos conducen a Roma, aquí todos los proyectos conducen al sofosbuvir, ¿no? Ahora, ya contentos con esto, dijimos, bueno, pero hay un problema, los virus nunca dejan de evolucionar. Los virus nunca dejan de evolucionar. Y hasta ahora hay que decir que estamos muchísimos grupos en el mundo, estamos monitoreando al virus del COVID-19, estamos viendo las secuencias, se suben a la red todo el tiempo, y sí, por supuesto hay mutaciones, porque es inevitable que eso ocurra, muta unas 2 veces por mes más o menos, pero no hay ninguna mutación más agresiva ni menos agresiva detectada hasta ahora. Hay propuestas, pero no se han probado. Y entonces lo que nosotros dijimos, bueno, a ver, tarde o temprano se va a dar el proceso de cambio del virus. ¿Qué tal si buscamos otro medicamento? Y se nos ocurrió usar lo que se llama un inhibidor de proteasa. El virus de la hepatitis C y el virus del COVID-19 tienen otra enzima en común, que es una enzima que le permite madurar al virus. O sea, no solo la polimerasa. No solo la polimerasa, sino lo que se llama una proteasa. Una proteasa, en bioquímica nos encantan los nombres complicados, ¿no? Una proteasa lo que hace es, toma una proteína grandota y la parte en pedacitos para que se pueda hacer funcional. Como si tú tomas un apio, bueno, le partes el tallito, que es lo que nos comemos los mexicanos, y tiramos las hojitas, que es una pena. Bueno, la proteasa es como el cuchillo que está partiendo al virus, a las proteínas del virus, para que sean funcionales. Dijimos, vamos a ver qué inhibidores hay contra la proteasa. Propusimos una serie de inhibidores, el artículo se fue ayer a una revista que es una revista de virología clínica, el Journal of Clinical Virology, y hoy anunciaron que mañana se publica en Science otro artículo de un grupo de colegas chinos donde también están proponiendo lanzarse a la proteasa con una de las moléculas que nosotros estamos proponiendo. Entonces, se dan cuenta que esto lo que refleja es la preocupación y el involucramiento enorme de la comunidad científica por tratar de encontrar una solución. Jaime. Sí, básicamente aquí hay muchos grupos viendo qué medicamentos se pueden utilizar contra el COVID. Ya viste que la OMS dice que la dexametasona pues, es una esperanza. El gran problema de la dexa pues, es que tiene efectos secundarios muy fuertes. Sí. Por eso muchos médicos no la quieren usar porque destruye el sistema inmunológico.
y eso pues le deja abierto para que a lo mejor no te mueres del COVID, pero te mueres de otra cosa. Esa parte, en el caso de esta medicina, del sofosbuvir, la gran ventaja es que la OMS la tiene clasificada como un medicamento relativamente seguro para ciertas enfermedades. Curiosamente, no para la hepatitis B, sí para la hepatitis C, pero no para la hepatitis B. Perdón, porque son causadas por distintos virus. Ajá, sí, claro, por esa razón. Pero aquí pues parece bastante prometedor la investigación sobre este sofosbuvir, pero bueno, ¿y qué sigue? O sea, ¿cuándo se va a poder emplear de manera segura? Dices que se han acercado grupos de médicos y ¿qué te dicen? O sea, ¿qué hacen? Primero, yo veo ese acercamiento de los grupos de médicos como un gesto de involucramiento afectivo, intelectual con la enfermedad, con los pacientes, ¿no? A ver, vamos a ver qué se puede usar. En segundo lugar, una vez que tú propones un medicamento, como el sofosbuvir ya está aprobado, lo que tienes que ver es cuáles son las dosis adecuadas en ensayos clínicos, y los ensayos clínicos pasan por un filtro muy cuidadoso de tipo ético para garantizar que desde tú o tus familiares están conscientes de lo que se está usando y de las consecuencias que puede tener. No puedes crear falsas expectativas. A mí cuando me dicen, esa es la solución, lo que digo, ahí vamos, es una esperanza. Porque además no creo que vaya a haber una bala mágica, como se dice en inmunología, que resuelve el problema. Yo creo que va a ser una combinación de tratamientos. O sea, Antonio, sería como una batería de medicamentos donde estaría la hidroxicloroquina, el remdesivir, la dexametasona y también el sofosbuvir, ¿o cómo lo visualizas tú? A ver, yo lo visualizo en la hidroxicloroquina. No. La Organización Mundial de la Salud dijo que no. No. Yo lo que me imagino es una situación como la de los pacientes de VIH-Sida, como las personas que cargan el virus. A ver, si tienen el virus y no se tratan, pueden morir muy rápidamente. Y todos conocemos personas que son VIH positivos o positivas y que toman sus retrovirales, que llevan una vida perfectamente normal. ¿Sí? Necesitan una disciplina enorme, qué sé yo. Eso por un lado. Entonces, yo lo que me imagino es que como son virus de RNA que inevitablemente van a cambiar, tenemos que hacer tres cosas. Desde el punto de vista médico, bioquímico, estar vigilando, continuar con esta supervisión médica para en el momento en que tú tengas una terapia de multicomponentes, no sé cómo digan los médicos, de multidrogas, en fin, y te aparezca de repente un fenómeno de resistencia, inmediatamente ver qué está pasando con ese paciente. Eso sería un punto. El otro muy importante sería aislar al virus. ¿Qué significa aislar al virus? Bueno, que continuemos con estas medidas de distancia social, de estornudo de cortesía, etcétera, para que vayamos logrando eventualmente lo que, por ejemplo, Nueva Zelanda, Islandia, Japón, etcétera, ya han logrado, y que van en camino a lograrse, por ejemplo, en algunos países europeos, en Alemania muy visiblemente, y que en México se avecina una tragedia. Yo me temo que es lo que vamos a ver. Eso es lo segundo que tienes que hacer. Y en tercer lugar, continuar buscando una vacuna que tal vez nunca encontremos. En 40 años no tenemos una vacuna contra el VIH. Pero hay una noticia que yo encuentro muy, muy alentadora. Hace 3 semanas se publicó que ya ven que hay personas que no, hay unos antirretrovirales que son de precaución, una especie como pastilla del día siguiente. Si la gente la toma, puede exponerse al virus en la manera en que sea, eso no lo voy a juzgar, sin riesgo de infección.
Sin riesgo de infección disminuye 98% el riesgo de infección, que es muchísimo, pero ese 2% a mí me preocuparía, pero en fin. Y ahora, hace 3 semanas más o menos, anunciaron, y me parece maravilloso, que ya tenían una inyección que se le puede aplicar a una persona sana, es decir, no infectada por VIH, cada 2 meses, y durante 2 meses le va a dar protección contra las variantes del virus de SIDA que conocemos, que es la mejor aproximación a una vacuna. Entonces, tal vez a eso llegaremos con el COVID-19, realmente no lo sabemos. Sí, sí, perdón. No, Didi. Sí. Es que déjame decirte que a mí la impresión que me dio es que mucha gente, la mayoría, está esperando que la vacuna llegue pronto. Está como ilusionada y se anuncia que ya mero, que ya está cerca, etcétera. Hoy incluso la OMS dice que espera que llegue la vacuna en el primer semestre del 2021. Pero hay otros expertos que precisamente por la experiencia del VIH, porque lo que hay que decir es que millones y millones de dólares se canalizaron para buscar una vacuna contra el VIH y no lo lograron. Y al final el virus se controló, pero por otra serie de tratamientos, no por una vacuna, y por una serie de cosas, el uso del condón, etcétera. Pero aquí en este caso, me parece que estamos demasiado ilusionados por una vacuna y tal vez el camino sea precisamente esta batería de medicamentos, o sea, desarrollar toda esta batería de medicamentos, o tú tienes la impresión de que la vacuna está cercana. Yo tengo la ilusión de que la vacuna no esté lejana, tengo la ilusión de que una combinación de medicamentos funcione y en realidad cuando tú haces este tipo de investigación, lo que estás tratando de hacer es combinar la racionalidad que uno puede tener en la química, en la biología evolutiva, etcétera, para tratar de producir algo con la preocupación afectiva de la gente que sigue enfermándose en torno a nuestro. Esto no es la pregunta que me estás haciendo, pero quiero subrayar eso, porque en el laboratorio todos los estudiantes, los técnicos, los investigadores estamos trabajando a marchas forzadas. Es conmovedor. Y tú cuando tenemos estas discusiones por Zoom para ver cómo vamos y todo, ves el entusiasmo, ves la ilusión, ves en los ojos ese brillo conmovedor de la entrega, pero también la conciencia de que tal vez no vaya por allí la solución. Ninguno se ha decepcionado. Ahora, hay una cosa que a mí me preocupa enormemente. Tú usaste una frase al principio de la pregunta donde decías, casi todo mundo está esperando la vacuna. Yo me quedé aterrado cuando vi la estadística hace como un mes de lo que está pasando en Estados Unidos, en donde el 26% de la población dice que si hubiera vacuna no la emplearía. Sí. Y hay que decir que la Organización Mundial de la Salud tiene definida el rechazo a las vacunas como uno de los grandes riesgos de salud pública. Es impresionante, es aterrador cómo la gente acepta los mitos, las mentiras, lo que ahora la gente llama fake news, etcétera, por un temor a la tecnología, a la ciencia, al saber, cuando en eso se nos va la vida de manera individual y colectiva, ¿no? Oye, Antonio, pero hay otro problema, además de esto en fin, las supersticiones y todo el daño que hacen, yo vería otro problema, que es el costo de este medicamento. Estoy pensando en un mundo que está destruido económicamente, en donde hasta las potencias del mundo se encuentran pasando por un momento difícil. Imagínate en México. ¿Cómo se lograría, pues, que si no hay cubrebocas, si no hay guantes para los doctores, cómo le hacemos para que esta medicina, el sofosbuvir,
llegue, digamos, teniendo un costo tan alto como el que nos decías? Bueno, yo creo que aquí hay dos posibilidades, una que de nueva cuenta es la científica, la técnica, y otra que sería la social. La técnica es algo que yo he visto hacer, conozco un laboratorio, nunca he estado en el laboratorio, pero conozco bien al que lo dirige en la Universidad de Glasgow, que hacen un tipo de química que a mí me mata de la envidia, porque juegan en la computadora con un compuesto, y ese compuesto, ya que le tienen definidas una serie de propiedades automáticas, van y lo producen en su laboratorio simultáneamente. O sea, es como los diseñadores de zapatos, por ejemplo, ahora, ¿no? Que tú ves cómo juegan con el zapato, cómo juegan con el volante de un coche, y eso pasa enseguida a la producción masiva y lo hacen. Hay gente que puede hacer eso. Y yo creo que tal vez va a ser posible, viendo las partes más importantes del sofosbuvir, sintetizar una molécula que sea más barata. A un genérico, digamos, un genérico. A un genérico. Esa es una de mis esperanzas. Mi otra esperanza descansa en el capitalismo, lo tengo que decir, y es que en las grandes farmacéuticas, sí es raro que digan no eso, pero que las grandes farmacéuticas se den cuenta que les conviene abatir el precio a cambio de ganar un mercado. Un mercado para el sofosbuvir en una versión barata, si funciona, sería amplísimo. Entonces tú abates los precios, con eso resuelves el problema. Y yo me acuerdo, yo he estado 3 veces, me parece, en Brasil, y cuando tú llegas al aeropuerto de Río, ves unas banderolas enormes en el aeropuerto que proclaman el orgullo con el que los brasileños están generando genéricos para sus enfermos de VIH, y de esa manera están protegiendo a la población. No sé si esas banderolas sigan con el presidente Bolsonaro. Sí, quién sabe. Pero yo creo que aquí la ilusión de todo el mundo es que sean sensibles a ese punto las farmacéuticas, y que en términos estrictamente comerciales digan, bueno, abatimos el precio, pero ganamos mercado. Ahora, hay instituciones que la gente no se da cuenta que son maravillosas. Por ejemplo, la Fundación Wellcome en Inglaterra. La Fundación Wellcome en Inglaterra apoya investigación básica, apoya la generación de medicamentos, es una de las grandes instituciones benefactoras, de las cuales no tenemos tanto la tradición en el mundo mexicano, pero en otros lados sí, y también desde luego pueden en un momento dado ayudar. Jaime, una última pregunta. Bueno, yo solamente, más que una pregunta, decirte, este esfuerzo que ustedes están realizando, déjame decirte que la UNAM está realizando varios trabajos con relación al COVID. Sí. Hasta me enteré de que hay un estudio geográfico muy detallado de cómo están siendo los contagios. Sí. ¿Por qué es importante el estudio geográfico? Uno dice, pues, ¿qué tienen que hacer los geógrafos ahí? Pues todo, porque también están viendo los flujos de la población, claro, están viendo los desplazamientos, en fin. Yo quiero decirte que me parece maravilloso que nuestra universidad, nuestra alma mater, se está dedicando a eso. Y aquí, pues me da mucho coraje que en este momento se esté pensando en recortar fideicomisos y recursos, cuando la UNAM y otras áreas de educativas, el POL, etcétera, están haciendo esfuerzos en las peores condiciones presupuestales. Eso me da mucho coraje, que se diga que los fideicomisos no son importantes, que era dinero desperdiciado, que es mucho dinero el que reciben las universidades. Pues más que una pregunta es compartirte esta enorme frustración, porque pues sin las universidades, sin estas investigaciones que se hacen, pues nuestro atraso sería todavía peor, Antonio. ¿No? Pues más, es mi opinión, más que una pregunta. Yo comparto absolutamente tu indignación, tu preocupación, y además cuando te das cuenta, yo creo que lo planteaste en términos muy precisos al mencionar un ejemplo de una disciplina que no es estrictamente física, no es estrictamente matemáticas, biología, química, que es el caso de la geografía.
La solución a la pandemia va a venir no solo de la química, de la medicina, no solo de la biología molecular, va a venir de la cultura en general, entendiendo a las ciencias naturales y exactas como parte de esa cultura. Déjenme hacer una confesión. Yo jamás sospeché que la violencia de género se iba a disparar contra las niñas y las mujeres en la cuarentena. Jamás lo sospeché. La caracterización de ese fenómeno tan trágico y la solución viene de la gente del área de ciencias sociales y humanidades, claramente. La distribución geográfica de los enfermos te lleva automáticamente a condiciones sociales terribles. Iztapalapa, por ejemplo, nosotros tres no tenemos que salir todos los días a ganarnos el pan nuestro de hoy. Así es. No tenemos esa necesidad. Trabajamos mucho, tenemos que hacer un esfuerzo, te desesperas, pero no tenemos que salir todos los días. Yes. Yo tengo la suerte de vivir frente a un supermercado. Puedo salir una vez a la semana y ya, pero hay gente que si no sale todos los días no va a comer. Aquí frente al edificio donde vivo, pasan los músicos con su organillo, pasan unos señores, los oigo a distancia, y yo, es que esas personas, si no salen, no comen, no tienen para pagar la leche de sus niños, la renta, la luz, etcétera. Entonces, la pandemia ha sido un bofetón para mostrarnos la desigualdad tan terrible que hay en la nación, ¿no? Y es un bofetón al que tenemos que responder cobrando conciencia de que para encontrar soluciones es indispensable no quitar recursos a las instituciones académicas, a las instituciones de investigación, porque de allí va a venir una parte fundamental de la solución. Déjenme poner un ejemplo que yo encuentro dramatiquísimo. México desperdició las primeras semanas que tuvimos de preparación por la frivolidad del presidente, por la incapacidad del secretario de Salud, por los intereses políticos del doctor López-Gatell y su grupo. Eso es perfectamente claro. Esas semanas se debieron haber aprovechado para crear conciencia usando los métodos de divulgación científica, médica, etcétera, que tenemos. La UNAM lo hizo, otras universidades, otras instituciones lo han hecho, pero es un tiempo que se perdió. Por ejemplo, en México existían las redes temáticas y había una red mexicana de virología que estaba promoviendo la enseñanza y la investigación en virus entre los jóvenes. Una de las primeras cosas que hizo la doctora Álvarez Bulla fue suspender esas redes, que fue de una ceguera, de una torpeza mayúscula. Tú ves los recortes, por ejemplo, que hay a todas las instituciones académicas, porque en la UNAM ciertamente también nos han recortado, y tú ves el mapa de las instituciones de investigación y de educación superior en el país, ve la distribución que hay en México, tú puedes ir de Baja California hasta Yucatán, tú puedes ver a los investigadores, a la comunidad científica involucrada tratando de crear pruebas, diseñar ventiladores, que sí funcionan, no como los otros que llevan 2 meses, nomás no. Ves a la gente diseñando pruebas, haciendo estadísticas, proponiendo modelos, buscando programas. Soluciones, ¿no? Y esto lo que está demostrando es que no contamos con el gobierno, contamos con nosotros mismos. Bueno, cuando menos que no nos quiten los recursos para seguir trabajando. Pero, a ver, Antonio, yo te quiero hacer una última pregunta que tiene 2 partes. Una, hablaste hace un ratito y yo me quedé muy preocupada de que México probablemente va a tener que enfrentar una tragedia. Y hablábamos de la gente que tiene que salir forzosamente porque no puede ganarse la vida de otro modo. Esa es una pregunta. ¿Cómo avisoras la evolución de este problema cuando las cuarentenas y la sana distancia no ha sido respetada
por esta misma situación económica y por la falta de apoyos también que no ha dado el gobierno para poder sobrellevar, digamos, veía yo ayer en Medellín, en Colombia, hicieron una aplicación para que tú te metes a la aplicación y dices, no tengo trabajo y no tengo que comer, y en ese momento quedas registrado para poder recoger despensa, comida, todo el tiempo que no consigas trabajo. En México no tenemos nada de eso. Esa es la parte 1 de la pregunta. Prometo que son las últimas. Y la 2, ¿por qué si existe el Sofosbuvir, si ustedes ya, esto en distintos laboratorios del mundo se ha comprobado, por qué tiene tan poca difusión el que existe un medicamento que puede ayudar tanto? ¿Qué pasa? Bueno, déjame responderte primero a la segunda pregunta porque es más fácil. No, yo creo que allí a todo vapor, comunidades de investigación clínica, que es un tipo de investigación que yo respeto enorme, porque no es lo mismo estar diseñando una molécula en la pantalla de tu computadora que estar aplicándosela a un paciente con la esperanza de que no tenga efectos secundarios con protocolos muy estrictos. No, allí hay muchos grupos a nivel mundial que están ya diseñando protocolos funcionando a todo vapor. De hecho, nosotros sospechamos por los escritos de los colegas iraníes de 2 grupos distintos, que estamos sospechando que ya deben estar avanzando mucho en la preparación de las dosis, el seleccionar en los grupos, de tener los controles, etcétera, ¿no? Creemos que eso está pasando. Ahora, con respecto a la primera pregunta, yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido en México, que todavía se podría encontrar parte de una solución, es, a ver, tú tienes zonas, no es lo mismo Polanco que Iztapalapa. Claro. En Iztapalapa se debió haber generado un programa de repartición de despensas, claramente. ¿De dónde sale ese programa de repartición de despensas? Pues evidentemente en lugar de estar gastando dinero en proyectos de cuya eficacia yo dudo, pero que son costosísimos, como el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, ese dinero debería estar yendo hacia generación de despensas, como lo que tú describes para Medellín, o debería estarse usando, por ejemplo, para un seguro de desempleo. El problema es que la gente ni puede dejar de salir, ni ha entendido bien un mensaje contradictorio, porque por un lado el doctor López-Gatell sigue apareciendo todas las noches en su horóscopo nocturno cotidiano, diciendo, y el número sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y le va cambiando los números, qué sé yo, y por otro lado el presidente de la República dice, ya domamos a la pandemia, y la Secretaría de Gobernación usa su agüita de limón con nanopartículas. O sea, los gobernantes se tienen que dar cuenta de la extraordinaria responsabilidad que tienen y todavía estamos a tiempo, creo yo, de evitar lo que vamos a empezar a ver dentro de 2 semanas o 3 semanas, que es un crecimiento rápido, pavoroso, que lo que va a hacer es saturar nuestros hospitales. La gente de salud, la comunidad de salud, el personal de salud está infectado, cansado, tenso. Hay una atmósfera de desazón generalizada donde todo el mundo tiene miedo y al mismo tiempo no sabe si se puede quedar o no. A mí algo que me dio una enorme tristeza es ver, han sido pocos, pero ha habido los suicidios de pacientes de COVID-19. Claro. O de gente que creía que tenía COVID-19, que son equivalentes a lo que nos tocó ver en el pasado, cuando gente que diagnostizaban con VIH y se suicidaban. Yo conocí 2 casos de estudiantes, un compañero de la facultad, que se suicidó y un amigo muy cercano de él, nunca volvimos a saber de él, supongo que fue a perderse no sé a dónde. No puede estar pasando eso. Lo que tienes que decir es, a ver, la esperanza está en el momento en las medidas sociales para prevenir la infección.
no es de que te toca, no. Tú puedes evitar que te toque. Mi nana decía de que te toca, pero no te pongas en el tocadero. Aquí se puede evitar el tocadero. Y sabemos cómo ayudar a los que tienen que salir para exponerse al virus, para que minimicen sus probabilidades de infección, ¿no? Jaime, pues despedimos al doctor Antonio Lascano. Con nuestro agradecimiento, ha sido muy interesante. Pues gracias otra vez por acudir a nuestro llamado y explicarnos todas estas cosas. Gracias, es maravilloso conversar contigo. Muchísimas gracias, doctor Antonio Lascano. De veras, aprendimos muchísimo y creo que se abre, como decíamos al principio, una puerta con el Sofosbuvir, pues para encontrar una salida a este problema. Ojalá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere. Felicidades, de veras, felicidades. Gracias. Gracias. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Claro que sí. También.